muy importante. Ajá, ¿y en qué lugar se montaba esa huerta? ¿Cuál era el sitio? Era al mismo lado de la casa, por decir algo, siempre un ladito, una esquina de la casa, pero ahí era el lugar preferido. Eso siempre alrededor de la casa estaba. Cuando más 2 años se dejaba en un solo lugar, de resto se iba pasando a otro lugar, pero siempre era un lugar privilegiado de la huerta. Y nosotros nos gustaba estar allá metidos. Eso éramos felices allá estar dentro de la huerta. Sí. ¿Y cómo se hacían esos montajes? Digamos, ¿qué materiales utilizaban para la huerta? Me acuerdo mucho que era caña brava y guagua. Eran los dos. Y palitos, por ahí. Ajá. ¿Y la caña brava era para qué? Con ella se La cercaba, cerca. con ella se cercaba. La Y cerca. también se hacían, con ella misma también se hacían como las ceritas, ¿cómo se dice? Se le ponían como basecitas, como muritos a la huerta. Ah. Sí, muy, ¿Y esa caña la amarraban? ¿Tenían que amarrarla? Sí, señor, tocaba amarrarla. Y con bejuco. Eso era con bejuco de nasa o con bejuco de corral que se llama. Inclusive para todo el cercado, más que todo se utilizaba el bejuco de corral. Un bejuco muy resistente. ¿Y algunas maderitas? Porque Sí, fuera de la sí, caña. sí, señor. Claro, ponían unas bases, unos palos, guaudas o unos palos, cualquier palo, pero sí. Ellos clavaban en unos estantillos y como ellos ponían con pasión es un estantillo, por allá el otro, más adelante otro, y ahí se ponían una caña brava allá, otra aquí, y ya se le ponía todo eso. Y se amarraba a la guarita que iba a atravesar y amarraban la. Le amarraban la caña. Sí, Sí, señor. señor. ¿Sí? Sí, señor. Así es. Bueno, como están ahí junticos, entonces la conversación que sea también entre ambos. Sí, bueno. ¿Sí? Sí, cada uno tiene una experiencia, imagínense. Cada uno tiene una experiencia y tenemos cada uno un recuerdo de lo que vivimos en nuestra infancia. Sí, claro. ¿Y cuál era el propósito de la huerta? Es decir, ¿para qué hacían la huerta? Pues era para el sostenimiento de la familia. Y también otra cosa que recuerdo, que también se compartía. Mis padres compartían entre los vecinos y ellos también igualmente, y también se ayudaban a hacer las huertas. Y ellos también compartían de lo que ellos sembraban y entonces también nos llevaban. Eso me acuerdo yo que eso hacían Hacían como un intercambio. como un intercambio, sí señor. Ajá. Eso me acuerdo. Y me parecía muy bonito. Porque entonces uno también veía que le traían a mis padres canastados de cosas y también ellos hacían lo mismo. Esa experiencia la tengo y me parecía muy bonito, muy bonito. Algo que como que hoy se está perdiendo. Se está perdiendo esa tradición, Sí, señor, ¿cierto? se está perdiendo. Y ese compartir. Sí, sí, algo muy bonito y se está perdiendo me parece. Ya. Y recordando un poco las plantas de uso alimenticio que se mantenían en la huerta, entonces, ¿qué plantas se mantenían cuando eso, en ese entonces, recordando un Mire. poco del pasado? Eso eran variedades, porque, por ejemplo, había chonqui, arracacha, chícol, batata, repollo, zanahoria, remolacha, habas, habichuelas, alberja, tomate, guacamullos, colis, lechugas, cilantro, perejil. Bueno, había diversidad, de las que me acuerdo. Había diversidad de planticas. Entonces había como mucha comida. Y también sabían utilizarla porque me acuerdo yo que mi mamá inclusive hacía unas ensaladas muy ricas, en la cual utilizaba, por ejemplo, la rama de la zanahoria, la utilizaba con unas ensaladas en las que le echaba
la rama, le echaba... Ah, también se sembraba la cebolla cabezona, cebolla de larga. Bueno, había una diversidad de comida, de verdad, algo que hoy hemos dejado perder. Porque ni ya encontramos todas las semillas y también como un poco dejados, o demasiado dejados. ¿Y se acuerda de algunos preparativos que realizara su mamá Claro. o su abuelita? Claro. ¿Qué preparaba y cómo lo preparaba? Por ejemplo, bueno, me acuerdo inclusive de unas sopas ricas que preparaba mi mamita, unos ajiacos, que ella decía ajiacos, y le echaba, por ejemplo, plátano, chonque, arracacha, le echaban guacas, guacamullos, frijoles. Mejor dicho, era que se le echaba de tantas cosas y quedaba un plato tan delicioso, delicioso. Igual hacía una sopa de mazorca, de harina con esas mismas variedades. Y yo no sé, le echaban de tantas cosas y quedaba tan deliciosas. Que hoy añora uno no tener como esa posibilidad de servirle a sus hijos lo mismo. Entonces eran unos recursos muy buenos que había en la misma finca. Sí, pero cuando esos tomates también se cultivaban. De todo. Tomates ¿Sí? era en cantidad. ¿Y cómo lo usaban? En todo. En guisos, en todo, en ensaladas, en todo. Se comía mucho la ensalada. Y en los guisos, en todo, mi mamá lo utilizaba mucho. Mejor dicho, así crudos. Ajá. Nos daba mucho de esos tomates grandes, nos daba crudos. Podíamos comernos el que quisiéramos. Sí. Y esa era una de las finalidades de nosotros estar metidos allá entre la huerta. Porque nos podíamos comer el tomate que quisiéramos. También el maní. Ajá. El maní también se cultivaba el maní, y entonces eso era lo otro que también nos tenía allá dentro de la huerta, porque cuando no estábamos comiéndonos los tomates, nos estábamos comiendo el maní, el pepino cohombro, pepino de guiso. Bueno, había tanta comida, de verdad, tanta comida. Cosa que hoy uno ya ha dejado perder, esa tradición. Ajá. Ha dejado perder, de verdad, un poco descuidado. La lechuga, por ejemplo, ¿cómo la consumían? En ensalada, Eso era algo muy importante. Y en las sopas, mejor dicho, que mi mamá utilizaba, de todas formas se utilizaba lo mismo que ella, de lo que producía la huerta, de eso mismo ella la daba de diferentes maneras. Inclusive para los niños chiquiticos. La lechuga era algo muy importante, no podía faltar, porque entonces eso era un medio de alimento para el niño. Se le hacía la agüita de lechuga, reemplazaba la leche. En lugar de comprarle leche de tarro como hoy en día, o de vaca, entonces se le daba la leche materna y la agua de lechuga. Muy importante. Sí. Es lo que me acuerdo. Hay muchas cosas que se me pasan, pero sí me acuerdo y resalto esas partes importantes. Ujú. ¿Desde cuándo eso ya se mantenían plantas medicinales? Sí, señor. Pues cuando eso Y era las como- aromáticas. Era cuando más habían. Inclusive la costumbre de sembrarlas era en las esquinas. Yo no sé, me acuerdo que en la esquina dejaban un campito y allá en las esquinas ponían unas 2 o 3 maticas medicinales. Y ellas se utilizaban, por ejemplo, la espadaña, la hierbabuena, el ajenjo, el toronjil, ¿qué otras? La limonada, mejor dicho, varias planticas medicinales. Con lo cual, era con lo que nos curaban a nosotros, porque cuando eso casi no nos llevaban al médico. Como decía el paico, también era una plantica que estaba entre las privilegiadas en la huerta. Sí, entonces, eso era lo que hacían. Y cuando sabían de que había un niño enfermo o una señora enferma, ellos corrían y, ay, toca llevarle tal hierbita porque con eso le podemos hacer una agüita. Y con eso, y ellas se ayudaban entre sí, entre vecinos se ayudaban. Y, por ejemplo, de las planticas, ¿para qué enfermedades o para qué achaques servían? Mire, por ejemplo, entre las que recuerdo está por decir algo, la espadaña está la espadaña, el bálsamo para los pulmones. Ajá. Para los pulmones, que entre las más sobresalientes para los pulmones.
Está por decir algo, el ajenjo que decían que para el hígado, como era el... ay, se me olvida una matica que es de hojita ancha, ¿La verdad? no, No. no ese grande que es de hojita ancha, Llantén. llantén, Ah, entiendo. todo eso que era para el hígado. Ajá. Entonces el paico, por decir algo, que era el purgante, que era lo mejor en purgante, y nos daban eso, nos purgaban con el paico, yo eso me acuerdo, eso era de lo que... Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Sí, señora, acá por Ajá, eso ¿cuál es? Mire, ¿Cuál aquí es? lo tenemos, ese rato que el Alvarito. Por eso es que yo... Ah, ese es el paico. ¿Cuál es el paico? Vaya, ¿Cuál? A muestra a ver. Y esa que está al lado de la sábila. Esa que está, Y aquí por todos lados, eso yo lo dejo por todas esa que está al partes. lado de la sábila. Sí. Entonces, vaya, mire, todo... Todo eso es paico. todo eso es Ah, paico. sí, Más es abajo, paico. Alvarito, más Eso es abajo, paico. papacito, mire. Y esa matica ancha que veo allá de hoja, de flor blanquita. Esa es... Es leona. Esa es para la... hay una diabetes. y la otra, ¿cómo es? La otra de allá, La de allá, diente de león. diente de león. Diente de león. También, sí, señor. Y estamos viendo también la sábila La que no hace sábila. falta. Señora, ya, Alvarito, sí. Vea. Sí. Vea, son las bondades de las plantas. De las plantas, sí, señor. Sí. Muy importante. Qué bueno, vea, hablando de Claro. paico y las teníamos ahí Claro, cerquita. yo tengo esa, también la hierbabuena, eso es lo que hay también, porque yo también eso la considero como muy importante. Sí. Bueno, de lo que nos han informado, ¿qué plantas ya no se consiguen? Plantas que no se consigan ahorita, por decir algo. De ese entonces que usted conoció Sí. y ya no se... Por ejemplo, la No batata se ven. no la veo ahora. No sé si Ajá. en algunas partes habrá, porque ya hace muchos días que no la veo. Y era tan importante, nos daba una comida muy deliciosa y sé que era muy alimenticia. También una matica que se llamaba avena. Ajá. Mi mamá también la tenía y era entre las que más cuidaba, que es de hojita como moradita, anchita la hoja, casi como de bijao, y entonces es parecida como al yacón, la yuquita. Y entonces con ella mi mamá la tajaba toda así delgadita y la ponía al sol y luego se molía y la echaba en unos tarros y eso hacía las sopas deliciosas, pero ya no hay. Ya no hay, ya se... no hay. Esa en dos que veo que hace falta. Casi el colis, casi tampoco no, por decir algo, casi los guacamullos tampoco. Ajá. Es ya es muy rarito que